Hay que ver qué imágenes más alucinantes que existen en este mundo y cosas tan fascinantes. El árbol del pensamiento en esta imagen, que mucha gente dirá, esto es Photoshop, edición fotográfica, hecho por computadora o por ordenador. Yo personalmente, teniendo en cuenta la apertura intelectual que uno tiene cuando sabe que todo es genética y ADN e ingeniería genética, creación por parte de otros seres superiores, personalmente lo que he visto en las películas de El Señor de los Anillos, otras películas fantásticas, las típicas películas fantásticas de ese tipo, ¿no? Y dibujos animados. Personalmente lo que sale allí, pienso que exactamente existió de tal forma, o por lo menos similarmente. ¿Por qué? Porque teniendo acceso a la ingeniería genética, puedes combinar el ADN en múltiples de formas para tener múltiples de seres de muchos tipos, como en este caso pues árboles que tienen cara humana y que piensan y que tienen mucha sabiduría, ¿no? Igual que sale en Game of Thrones, Juego de Tronos y otros tantas películas. Pero bueno, la gente seguirá diciendo que es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque simplemente pues no tiene la apertura intelectual conveniente. Baalbek, nunca me cansaré de ver bloques perfectamente cortados a nivel de milímetro precisión láser de muchísimas toneladas, que luego que tú vas a la escuela y a la universidad y te especializas en historia o en arte o lo que sea, y te dicen que lo construyeron los primitivos con herramientas primitivas de cobre y de madera y esclavos, duele muchísimo en el intelecto. Es un insulto a la inteligencia aceptar que algo así, y no entrar en detalles como gigantes, como tecnología de flotar o de electromagnética o otro tipo de cuestiones, ¿no? Que son mucho más cercanas al pensamiento intelectual moderno. Esto es una imagen épica, a saber cómo lo han construido, qué hace falta, qué tipo de herramienta. Seguramente no es la herramienta típica del taca-taca con el cobre y con la piedra. Esto es más que eso, ¿no? Y esto se encuentra en muchos países árabes. Los países árabes tienen muchos secretos. Y hay un desierto tremendo allí que no crece nada, es muerte suprema. No crece nada durante años, o sea, llevan años en los cuales, ya cientos de años en los cuales ahí no crece nada. Por lo tanto, me imagino qué tipo de guerra hubo, qué tipo de impacto hubo allí para que sea tanta desolación y muerte en esos desiertos. Otra imagen épica que también me llamó la atención por el hecho de que todo es desierto y muerte alrededor y de repente pasar estas construcciones tremendas. Esto, por ejemplo, también épico en América y otros tantos sitios, no solamente en América, sino que es todo el mundo, todo el planeta, el mundo conocido por lo menos, incluso el fondo de los océanos, tiene ese tipo de pirámides. ¿Esto cómo lo construyeron? Estas escaleras y la capacidad técnica de ingeniería que tuvieron los pueblos supuestamente antes de la invasión de los imperialistas, de los que colonizaron el sitio. Esto, de nuevo, incluso dentro de la tierra, esto es muy difícil. Esto no se pone a construirlo a alguien que tiene que salir todos los días de caza y que es un pueblo primitivo con materiales primitivos. Esto es algo serio y muy avanzado. Esto también es una construcción que obedece a ingeniería, maquinaria, precisión láser, muchos aspectos, ¿no? Imágenes épicas que me llaman mucho la atención. Muchas de ellas, como digo siempre, son del mundo árabe e hindú. El mundo árabe e hindú que no se toca en los países de habla hispana e inglesa, a no ser que te especialices en eso porque tú quieres y porque quieres formar parte de ese tipo de pensamiento. Incluso así, supongo que en las universidades el conocimiento es bastante limitado, ¿no? Porque yo, aunque no me especialicé en historia del arte, ni en cultura, ni en obras de arte, ni en ese tipo de cuestiones arquitectónicas, etcétera, pues sí que tuve acceso con ciertos estudiantes y algunos de ellos que fueron más abiertos me dijeron claramente que no puedes decir ciertas cosas porque pierdes tus puestos de trabajo y pierdes tu prestigio y simplemente pues te aíslan como si fueras un piojo. Y menos mal que sigue habiendo gente de habla hispana, habla inglesa y otro tipo de hablas de otros países que no tienen nada que ver con el abecedario, que siguen pensando de forma abierta. Eso es fascinante lo que han construido ahí en la pared. Ser capaz de hacer esto con el tiki tiki taca taca, simplemente así, herramientas primitivas, es imposible. Esto también, la esfinge, que a saber, como que me duele un poco la cabeza cuando empiezan con este rollo de los extraterrestres alienígenas, que sí, que hay muchísimas cuestiones ciertas, pero hay que abrirse los horizontes en cuanto a extraterrestres y alienígenas y no quedarse allí como en lo típico que te enseñan en los documentales que salen en las típicas cadenas de televisión.
Bueno, ahí tenemos ya de nuevo el radioactivo, fijaos. Mucha gente se molesta conmigo porque dice ¿qué dices? Que es que los elementos radioactivos son nocivos para la salud. Ojo, yo tengo una pregunta. Yo no sé porque no soy especialista en radioactividad, pero yo me pregunto, ¿por qué los seres humanos de habla inglesa de Estados Unidos, que fue el país supremo, me da igual la gente que piense, en el siglo XX, cuando todo el mundo en Europa y en América del Sur y en Asia eran primitivos en muchos aspectos, hay que decirlo, en Estados Unidos tenían edificios enormes, tenían carreteras, tenían coches eléctricos, tenían de todo. Y tenían esto, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en los primeros 30 años, hacían publicidad a bebidas que eran radioactivas y que eran lo más supremo para la salud humana. Yo me pregunto, ¿qué han hecho? ¿Todos los que se han enfermado de esto cubrieron la historia? ¿O es que nadie se enfermó y simplemente pues lo dejaron así olvidado, ¿no? Porque yo me imagino que si alguien bebe algo que es radioactivo, pues se forma una catástrofe tremenda en Estados Unidos que entra en la historia, en los libros de texto, como que los estadounidenses son los más de todos porque beben cosas radioactivas, ¿no? Digo yo, sin embargo está lleno en el siglo XX a principios, antes del reseteo, por supuesto, de lo que pasó con la guerra, de elementos que son radioactivos, cigarrillos, agua, elementos que dan calor, ropa, cremas, incluso esto, fijaos, esto de aquí, ¿qué dice allá abajo? EBT. Incluso podría decir que es un lujo, o sea, tener y pone radium ahí, o sea, que es una tecnología que funciona a base de irradiación, que es energía renovable infinita, como el éter, y que da calor y luz, sin usar combustible, sin usar carbono, sin usar petróleo, sin usar los típicos elementos que se llaman fósiles, ¿no? Y ahí está el señor con la barba y con su traje de lujo diciendo, esto solamente para los de lujo, esto es un lujo. Entonces, pues obviamente, pues creo que el mensaje está clarísimo. Revigorator. Esto dice que, fijaos, la primavera de salud perpetua, agua radium. O sea, imaginaos, en Estados Unidos, en el siglo XX, me imagino que existían médicos supremos. ¿De dónde vienen los grandes médicos? ¿No? Incluso hoy en día cuando la gente tiene un problema y solamente es posible hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Porque tienen la última tecnología y lo último en medicina, ¿no? Y aquí pues lo que dicen, me imagino que los médicos entonces sabían de esto y era algo típico y común. De hecho tuve acceso a cierta información como que en el siglo XX al principio han hecho todo lo posible después porque muchísimos libros que antes se usaban como los libros oficiales de medicina desaparecieron de repente. Simplemente desaparecieron y se han puesto, pues se obligó a la población y a la gente que iba a estudiar medicina a estudiar simplemente pues los nuevos conceptos, que ya sabéis que no se puede hablar mucho de eso porque te metes en problema. Radium Hand Cleaner, un producto de limpieza de manos, o sea que tú para limpiar las manos tienes que usar un producto radioactivo, radium. Y esto está allí y pone aquí que esto es para ingenieros, para motormen, para gente que trabaja con motores, para miners, para mineros, para todo tipo de gente que es de la industria pesada, ¿no? Es fascinante lo que... de nuevo, también, ¿qué es esto? Esto es Radium Blades. O sea, antes como no existían, tenías que usar estas cuchillas que cortaban muchísimo a los hombres cuando se afeitaban y eran incluso las cuchillas que irradiaban radio, 38 centavos, fijaos, es que esto es en francés, o sea que no solamente el mundo de habla inglesa, sino que seguramente en Francia y en Canadá, en la zona francesa, pues también irradiación por radium. A saber por qué esta tecnología ya no se habla de ella, incluso en alemán. Si es que la gente es impresionante, me insulta directamente diciendo que hablo tonterías y luego me encuentro con información en inglés, en francés y en alemán que de gente suprema en pensamiento de lo que son ingenieros, técnicos, médicos que escriben esto y que han hecho esto, y empresas que tienen una reputación en el mundo de habla inglesa, francesa y alemana. Y hay esto, no, Libertalia, eres un descerebrado por hablar de esto. Es que yo simplemente hablo lo que encuentro y lo que me envía la gente. Y bueno,
Voy a dejar este aquí, que es un texto comunista de la CIA sobre Tartaria y Rusia. Lo voy a dejar en inglés, que no sé si es algo inventado, simplemente es de 1957. Por tanto, un documento que supuestamente fue declasificado en su momento, porque ya le fue permitido a la población saber lo que pasó realmente con el comunismo y Tartaria. Nos vemos en el siguiente vídeo con más cuestiones interesantes. Gracias por las fotos y ya haré un otro vídeo porque ya tengo otras fotos vigentes para el vídeo 29. Con más cosas impresionantes. Hasta la próxima.